Vamos al Congreso porque se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley con las distintas medidas para paliar de alguna forma la fuerte alza de los combustibles. Vamos a lo que está sucediendo en sede parlamentaria. No contienen las medidas del presidente porque no pasan por acá, salvo esto. Y por eso estuvimos, por la gente, no por ellos. Alguien tenía que ayudarles a contener el tremendo error que cometieron. Y vamos a seguir seguramente apoyándolo en otros errores que cometan, lamentablemente, porque estamos aquí por Chile. Pero creo que la gente que confió en ellos y los compatriotas no merecen tener que seguir escuchando excusas o la indolencia de un ministro que además que no estuvo en la mitad de la discusión dentro de la sala, con una cara sin que se le mueva un pelo, le dice a la gente, estas son decisiones difíciles porque la guerra, porque el gobierno, ni el gobierno de Sebastián Piñera tomó una medida tan drástica como esta, quizás en condiciones peores, al igual que todos los presidentes que han habido en la historia de Chile. El presidente José Antonio Kast hace gárgaras respecto a tener los pantalones bien puestos. Yo invito al presidente José Antonio Kast a que se ponga los pantalones bien puestos, porque no puede seguir echándole la culpa al empedrado, porque el presidente de Chile es él. Bueno, ahí escuchábamos a la diputada justamente de la bancada del Frente Amplio, hablamos de Consuelo Veloso, referirse a este proyecto que se termina, como bien decían, aprobando tanto en general como en particular. Pasó por la tramitación extensa de la Comisión de Hacienda, también maratónica, porque era un proyecto que de las 7 medidas que se habían presentado paliativas para poder enfrentar el alza de los combustibles, 3 tenían que entrar por este proyecto con urgencia, además de discusión inmediata. Debía salir hoy del Congreso, se logra con un amplio respaldo pese a los cuestionamientos por parte de la oposición. Este proyecto que en simple, por ejemplo, respecta a que se va a bajar el precio de la parafina a niveles del febrero de 2026, se va a mantener de alguna forma congelado hasta el mes de septiembre. También considera una subvención de 100.000 pesos mensuales para taxis y taxis colectivos, así como también una suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico que hoy tienen las empresas no transportistas. Hay que señalar que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, fue objeto de cuestionamientos, y pasamos a escuchar entonces al diputado Jaime Baza. Tipo de medida que se impone a matacaballo sin hacerse cargo del impacto social que esta medida va a tener en el bolsillo de la ciudadanía, del pueblo sencillo, del pueblo trabajador. Yo estoy acostumbrado a que esto se dialoga y se discute. Si el Ejecutivo creía que esto era tan importante, entonces tomémonos 2, 3, 4 semanas, discutamos, construyamos una propuesta de conjunto y la sometemos a votación. Pero así, con la pistola encima de la mesa, yo no estoy acostumbrado a dialogar. Esto es democracia y tenemos que acostumbrarnos a escucharnos entre quienes pensamos distinto. Muchas gracias. Vale. Sí, ahora estamos esperando a que hable el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que había comprometido a hablar junto al ministro de las Express, José García Ruminot, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Luego de esta extensa tramitación, ahí está, ya se encuentra en podio el secretario de Estado, el jefe de la billetera fiscal, y vamos a pasar entonces a escucharlo en breve, que entregue declaraciones luego de la aprobación de este proyecto de entrega de medidas paliativas, y que mañana se va a tener que ver en el Senado para que ya a contar del jueves pueda estar promulgado para que se transforme en ley, un proyecto con urgencia y discusión inmediata. Quisiera partir primero agradeciendo al Congreso, agradeciendo a esta casa, a la Cámara. Tuvimos una discusión bien en profundidad, primero en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y después en el transcurso de la discusión en la sala. Ha sido muy reconfortante ver que prácticamente por unanimidad se aprobaron los artículos 1, 2 y 3, y también finalmente se aprobó el artículo 4, con nuestro compromiso de realizar una enmienda al mismo, y en esto quiero agradecer la disposición a llegar a acuerdos. Quiero decir que nuestro gobierno busca acuerdos y celebrar en particular que para llegar a esta votación se contó con el apoyo muy responsable de la bancada Demócrata Cristiana e Independientes y de la bancada PPD e Independiente. ¿En qué consiste la modificación? Básicamente el artículo 4 es bien fundamental porque es el que provee el grueso del financiamiento para los beneficios que se mencionan en los artículos anteriores. Y cuando se redactó ese artículo, por simplicidad, se quiso mantener para las empresas a las cuales nunca se les ha cobrado el impuesto específico, siempre han tenido el 100% de devolución, se mantuvo el mismo esquema que tienen hoy día el transporte de carga en términos de
de devoluciones de ese impuesto, pero sin embargo les caía una carga a todos y eso tocaba a un grupo de pymes que no eran una parte esencial del financiamiento, porque este artículo, la verdad es que genera recaudación principalmente de un 92% por empresas de mayor tamaño, de gran tamaño de hecho. Así es que lo que se va a enviar al Senado mañana es el mismo proyecto, pero con una enmienda que deja fuera a todas las pequeñas y medianas empresas como fuente de recaudación de este proyecto, porque la verdad es que basta con las empresas grandes para efectos de su financiamiento. Esa es la modificación y adicionalmente hay una precisión en lo que respecta al registro de taxis y taxis colectivos, una precisión respecto de un cierto número de vehículos que cumple esa labor en Arica y que pertenece a un registro más bien internacional porque hacen transportes transfronterizos. Y eso fue el compromiso que asumimos hoy día con los parlamentarios que están en la sala. Agradezco nuevamente la disposición de esta casa para conversar, discutir, para aprobar los 3 primeros artículos prácticamente unánimemente y para finalmente llegar a un acuerdo en cuanto al cuarto. El país esperaba esta disposición, son medidas que contribuyen a mitigar los efectos de esta crisis. Estoy totalmente consciente, empatizo plenamente con las familias chilenas. Esta situación no es fácil, es compleja, pero estamos enfrentando las consecuencias de una guerra, las consecuencias de una crisis del petróleo como no se había visto desde los años 70, y nuestra circunstancia es que la enfrentamos con una muy deteriorada posición fiscal. No, jamás ocuparía una palabra como esa. Bueno, yo soy, perdona, ¿me deja contestar? No, jamás ocuparía la palabra para el Estado que esté quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada. Nosotros lo vimos. Muy bien, ahí escuchábamos al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, luego de que este proyecto con medidas paliativas ante la fuerte alza de los combustibles fuera aprobado por la Cámara de Diputados. Algo muy importante que señalaba Jorge Quirós: se deja fuera a las pymes de esta suspensión de que se dejaba de devolver, en parte, el IVA por el uso de diésel. ¿Ya? Se va a dejar solamente a las empresas de mayor tamaño, que se les suspende el reintegro del diésel. Y esto es muy importante porque, de acuerdo al informe financiero de este proyecto de ley, esta suspensión del reintegro del diésel genera mayores ingresos fiscales por 124.463 millones de pesos. Es muy importante lo que les voy a decir. Esos ingresos prácticamente netean con los mayores gastos que va a tener estas medidas paliativas. ¿Por qué? Porque serán más o menos 53.760 millones de pesos los que va a gastar el fisco en reducir el costo de la parafina y mantenerlo congelado. Y se van a gastar al mes 57.770 millones de pesos en los bonos para los taxistas. Entonces, entre gastos e ingresos, más o menos queda neteado el costo fiscal de este proyecto de ley. Lo importante es que la información del momento es que el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados, lo ve inmediatamente mañana la Comisión de Hacienda del Senado y si se aprueba, lo ve la Sala del Senado en la información del momento desde el Congreso.